La Moneda está buscando retomar sus objetivos, retomar hace rato, eso sí, la agenda que obviamente, si bien han mantenido y afirmado los muebles en esta elección, lo cierto es que estaban más bien ladeados esos muebles después de lo del caso Monsalve. Están proyectando un nuevo aire, dicen, que coincidiría con el próximo cambio de gabinete, además, en donde saldrán las autoridades que buscarán postular a cargos parlamentarios el próximo año. El presidente Gabriel Boric encabezará mañana en Viña del Mar un comité político ampliado para abordar el actual escenario oficialista y la proyección de la agenda del gobierno, pensando en la recta final de la actual administración. Daniela Ruiz Tagle, muy buenos días. Hola, Daniela. Muy buenos días. Pasadas las 9 de la mañana, el día de ayer, llegaban acá al Palacio de la Moneda los distintos ministros del comité político que fue encabezado, recordemos como es usual los días lunes, por el presidente de la República. Este comité ampliado tenía un tenor distinto, considerando que acá estaban ya los resultados de las elecciones sobre la mesa, las elecciones de los municipios y también de los gobernadores regionales, los cores y los concejales. Posterior a la cita, los ministros se trasladaron a la reunión ampliada con los presidentes de los distintos partidos, pero allí participó, escuche bien, la ministra del Interior, Carolina Toa, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Se trató de dar una señal de equilibrio en esa cita, en donde llegaron todos los timoneles de los partidos, o al menos estaban todos convocados precisamente para abordar el escenario político. El escenario pudo ser peor. Así replican distintas voces de la alianza de gobierno, incluso desde el Palacio de la Moneda, que veían con cierto temor la forma en que impactaría el caso Monsalve al oficialismo, a los sectores de las filas de gobierno. No hay ninguno que pueda atribuirse triunfos arrolladores en el global, más allá de las tremendas mayorías que han sacado algunos alcaldes y alcaldesas, dijo, recordemos, la medianoche del día domingo el presidente de la República, Gabriel Boric. Y justamente eso destacó el día de ayer la vocera de gobierno, Camila Vallejo, en su declaración de los lunes. Ella ejemplificó este denominado péndulo que se vio en el primer proceso constituyente, cuando se constituye la Convención Constitucional, y el segundo, en donde arrasa el Partido Republicano. Después de elecciones muy cargadas, las elecciones han vuelto a poner un equilibrio en Chile, decía el día de ayer la vocera Vallejo. Ella indicó que acá es importante que se obligue a hablarle a mayorías y no a ciertos sectores, a ciertos grupos en particular. La Secretaría de Estado indicó que si bien es tarea de los analistas abordar cómo pudo haber impactado el caso Monsalve al oficialismo, al Palacio de la Moneda, se observaba en la opinión pública escenarios catastróficos, lo que finalmente no terminaron ocurriendo, dicen en el Ejecutivo, lo cual también destacan. Escuchemos la lectura que hace la portavoz de Palacio. No es tarea propia del gobierno, independientemente de lo que uno pueda pensar. Lo que nosotros, la verdad, estábamos viendo en el debate público es que se pronosticaban escenarios muy catastróficos respecto a este u otros casos, y eso no ha sucedido por las razones que dije anteriormente. Y replicaban distintas voces del mundo político si es que acá pudo ser peor. Esa era la pregunta, y efectivamente era una réplica que decían, claro, nos pudo haber ido mucho peor considerando lo que había ocurrido en las últimas 2 semanas ligado al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Le preguntamos el día de ayer a la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, y ella indicó que a pesar de todo, la Moneda ha actuado con transparencia. Acá hay una crisis institucional muy profunda que se viene arrastrando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la crisis de legitimidad, con la crisis del caso Hermosilla, del caso Audio, también del caso Monsalve, que nosotros lo hemos abordado sin esconder el problema bajo la alfombra, sino que al contrario, de frente a la ciudadanía, haciéndonos cargo de esta situación, y en vez de tener defensas corporativas, nosotros creemos que la única forma de reivindicar la política es poder enfrentar estos temas de frente. Alivio es lo que se puede sentir acá en el Palacio de la Moneda después de los resultados. Pensaban que iba a ser peor, pensaban que iba a ser un escenario catastrófico para la Moneda, que iba finalmente a quedar sumida en esta crisis política.
pero lo cierto es que eso al menos no se ha visto acá en el Palacio de Gobierno. Los resultados de las elecciones fueron bien vistos por ejemplo, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Ella indicó que no solamente hay alivio, sino que también satisfacción. Así abordó la posibilidad de cambios en los aires de gobierno, por ejemplo, en el propio gabinete del presidente de la República. No solo hay alivio, como dice usted, sino que hay bastante satisfacción en el sentido de que esto representa un respaldo. Es que el cambio de gabinete no tiene que ver con los resultados electorales ni con la coyuntura, tiene que ver con el inicio de un nuevo periodo que se inicia ahora, que es el último año de gobierno finalmente. Hay algo que es obvio y es que el 15 de noviembre, si hay autoridades que quieran ser candidatos, son nombres que se tienen que señalar con límite de esa fecha, señaló el día de ayer la vocera Camila Vallejo, y remató señalando que entendemos que los partidos comprenden el plazo legal y que antes del cumplimiento de esa fecha, 15 de noviembre, estarán los nombres sobre la mesa. ¿De qué nombres habla la ministra? Bueno, de los nombres de los ministros que quieran ir a las elecciones el próximo año. Se habla, por ejemplo, de ministros del Partido Socialista, del Partido Comunista, y acá es ya donde el Ejecutivo está sondeando, quizás de manera más informal, quiénes son los ministros que saldrían del Ejecutivo. Ahora bien, se hablaba también de un cambio de gabinete para superar la crisis política derivada del caso Monsalve, algo que en La Moneda quieren evitar. De hecho, se quiere adjudicar este cambio de gabinete directamente a lo que serán las renuncias por elección del próximo año, más no tocar, por así decirlo, el comité político del presidente de la República, que es el círculo más íntimo. Acá, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que el gobierno enderece el rumbo, para que pueda salir de esta crisis política? Dice la diputada y jefa de la bancada independiente PPD, Camila Musante, tiene que tomar la agenda, tomar el timón de la agenda, darle celeridad a los proyectos, pero ella fue bastante crítica con cómo ha actuado en el pasado el Ejecutivo en esa materia. El senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, dijo que acá derechamente tiene que ocurrir un cambio de gabinete. Me sorprendería que se pusiera un énfasis en la agenda del Ejecutivo, me sorprendería para bien, pero la historia ha demostrado que no son de ponerle muchos acentos de rapidez a sus prioridades. El presidente de la República tiene que adecuar su gabinete, a mi entender, para enfrentar el nuevo periodo electoral que comienza hoy día mismo. Claro, que comienza ya por estos días con estas elecciones que se vienen, que son para los gobernadores regionales en segunda vuelta. El timonel del PPD, Jaime Quintana, PPD, partido por el que milita la ministra del Interior, Carolina Toá, planteó que no es partidario de cambios de gabinete para enfrentar las crisis. Dice, yo no creo que esto sea la panacea para esto. Dice que acá existe de todas formas sospecha de quiénes serán los ministros que van a salir del Ejecutivo. Estamos hablando de un universo bastante acotado, señaló el senador. No soy de los que cree que los cambios de gabinete son la panacea para enfrentar conflictos. Al revés, lo que hoy día se requiere más que cambio de gabinete es cambio en la agenda, sobre todo una agenda más social. De cambio, lo único que sabe efectivamente es de aquellas personas que van a renunciar en distintos niveles, están obligados a hacerlo si quieren ser candidatos, y eso va a ocurrir en las próximas 2 semanas. Los partidos tampoco hemos sido notificados de quiénes van a renunciar. Tenemos alguna sospecha de quiénes son, pero estamos hablando de un universo bastante acotado. Sospecha, pero universo bastante acotado, lo que daría a entender que al menos lo que se está hablando en filas oficialistas es que este cambio de gabinete va a ser, como dice el parlamentario, acotado y que no va a ser una reestructuración importante desde el punto de vista del comité político. En los últimos días se había hablado de la salida de la ministra del Interior, Carolina Toá, por no cuidar al presidente de la República, Gabriel Boric, en el marco del caso Monsalve, pero lo cierto es que el día de ayer la jefa del gabinete descartó salir del Ejecutivo. Ella dice, si hubiese querido salir ya lo hubiese hecho al ser consultada por lo anterior y también si es que tiene aspiraciones presidenciales. Escuchemos las palabras de la ministra del Interior. Pero las preguntas sobre cambio de gabinete solo las puede responder una persona en Chile, que es el presidente de la República. Todo lo demás que digamos es música, y mala música. Así que no vale la pena que digamos cosas, porque solo él puede responder esa pregunta. Si yo tuviera intenciones de salir, habría salido. El presidente Gabriel Boric va a encabezar un comité político ampliado.
Se habla de cónclave, en el gobierno dicen que no es cónclave, pero es una reunión entre el presidente Gabriel Boric con sus ministros del comité político y también con los presidentes de los partidos oficialistas para abordar el escenario actual después de las elecciones, para desglosar los resultados, para digerir los resultados y para abordar el futuro del Ejecutivo y también de la alianza de gobierno en materia también de unidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a conocerlo en los próximos días, pero ya estaría descartado, al menos en los días que vienen, un cambio de gabinete. Eso ya sería más cercano a la fecha límite. La fecha límite sería el 15 de noviembre. De hecho, es el 15 de noviembre. Oye, más allá de la alegría que había en el Palacio de la Moneda, porque, como decíamos, lograron cierta estabilidad, es decir, si uno mira este asunto y piensa, a ver, el día viernes de la semana pasada, yo creo que el cambio de gabinete era más inminente que ahora, y eso demuestra que el gobierno se consolida después de estas elecciones, pese a que naturalmente obtuvieron un resultado peor el oficialismo que en las últimas elecciones. Pero más allá de eso, cuando se mira las cifras de Cores y se mira la votación de la derecha, ¿qué dicen a nivel de gobierno? ¿Cómo miran estas cifras? ¿Cómo van a enfrentar las próximas elecciones? Después de esas cifras, ¿qué posibilidades tienen en la presidencial o ya dan por perdida la presidencial? ¿Cuál es el ánimo al interior del Palacio de la Moneda? Sí, hay pocas aspiraciones presidenciales, partiendo porque no hay una figura que represente, más allá de la expresidenta Bachelet, al oficialismo. Acá se trata de desdramatizar este triunfo de Chile Vamos en ciertos municipios y también que pasaran a segunda vuelta. ¿Por qué? Porque se reconoce que en las elecciones pasadas había un clima que estaba bastante polarizado y que acá dicen se estabiliza el péndulo que se había observado en esas elecciones que, recordemos, venían también de la mano o venían muy cercanas con lo que pasó con los convencionales constituyentes de ese entonces. Todo fue en un periodo bastante acotado. Y acá dicen que si bien no fueron resultados para decir que fue un triunfo para el oficialismo, no perdieron tantas como... Se ve el vaso medio lleno, yo diría. Se ve el vaso medio lleno. Acá el ánimo era como de alivio. De hecho, lo dice la senadora Bodanovich. Pudo ser peor. Efectivamente, pensaron que iba a ser peor. Y por eso se alegran por un resultado de esa característica. Sí, es bien corto el análisis, ¿no? Desde el punto de vista de ellos, no de los que estamos viendo desde afuera, porque obviamente es así. Hay una idea que hay cierta concordancia entre expertos, analistas, los mismos políticos, en relación a que esta elección, si hay algo que deja claro, más allá del cálculo y el agua que lleva cada uno a su molino, es que si bien el país no se acercó hacia el centro, sí se alejó de los extremos. Para decirlo más claro, así como antes el octubrismo se determinaba como muerto, también el antioctubrismo también fallecido, fenecido. El país está buscando, al parecer, mayor moderación, insisto, no necesariamente ir hacia el centro. Desde ese punto de vista, hay un reconocimiento en el alcalde reelecto de Maipú, Tomás Bodanovich, que tiene que tener mucha fuerza en estos años que le quedan para resistir a no ser el candidato, ¿no? Del oficial. Además no tiene la edad. Bueno, ahí tiene un gran argumento para resistir. Él decía además ayer que tiene que ser una muestra de madurez política seguir ejerciendo su cargo para el que fue elegido. Pero bueno, ahí hay un ejemplo en su discurso del día domingo en la noche de una moderación de la agenda progresista del Frente Amplio. ¿Iría por ahí lo que queda de este Ejecutivo, Dani? Efectivamente, de hecho el día de ayer escuchábamos a la vocera Camila Vallejo en relación a los desafíos que se vienen para el gobierno, y parte de lo que ella señalaba era, en primer lugar, habló de seguridad, que recordemos esto hace 3 años atrás, cuando el gobierno partió, llegó al sillón de la moneda, efectivamente no era una prioridad, no estaba de manera o como estaban otros temas en el programa de gobierno, y esto ha sido reconocido por parte del Ejecutivo. Derechos sociales, seguridad social, el tema de las pensiones, van a seguir buscando sacar adelante esa iniciativa, pero en primer lugar ayer la vocera
nombra seguridad. Y ella dice, acá hay varios proyectos, las reglas del uso de la fuerza, el Ministerio de Seguridad, está la ley de inteligencia económica, etcétera. La ley de inteligencia, ¿para qué decir? Esa es la prioridad del Ejecutivo. Y es precisamente el cambio que hemos observado desde que asumen al día de hoy y con toda el agua bajo el puente que ha transcurrido, ¿no es cierto? Oye, mira, el poder une, tratar de acceder al poder también une, porque al final estamos hablando de la política y del poder, y de las granjerías que ofrece el poder además. No hay ningún político que no tenga vocación de poder, es un requisito esencial. Dicho eso, solo en política se puede juntar el aceite con el vinagre, y que esa conjunción dure un buen rato. Carolina Toá y Antonio Orellana, ayer en el comité político, ¿cómo estuvieron? Juntas, estuvieron juntas. Bien sonrientes. De hecho, ellas fueron las ministras que encabezaron el comité político ampliado. No estaba Elizalde, ministro de la SECPRES, no estaba la vocera, estaba Antonio Orellana y Carolina Toá. De hecho, se sacaron hasta una foto. Sonrientes, tranquilas, como que todo pasó. Una foto que, como que todo pasó, pero una foto que pidió la ministra del Interior, de acuerdo a trascendido, ¿no? de acuerdo a lo que nos han comentado fuentes de la radio, que ella dice, saquémonos una foto a los presidentes de los partidos, y ahí aparecen los timoneles del oficialismo, Carolina Toá, al medio, la ministra de la Mujer, Antonio Orellana. Y esa foto la sube Carolina Toá a su red social de Instagram con un mensaje post-elecciones. Esto también es visto como una especie de mostrar que la ministra está siendo respaldada por el oficialismo, de que no hay división en el comité político, de que está todo bien. Y que Monsalve es ya un señor del pasado, absolutamente, que ya da lo mismo. ¿No se van a referir más a él? Y que es un señor del pasado, que da lo mismo, y que incluso el caso que envuelve a Manuel Monsalve es repugnante, tal y como lo dijo la propia ministra Toá. Sí, esa declaración yo no la entendía. ¿Por qué la repugnancia fue con efecto retardado y no en el primer minuto? Pero en fin, eso va a quedar para la historia. Hoy, y Partido Comunista. El Partido Comunista es muy importante en el gobierno, muy importante. De hecho, el partido con el que Gabriel Boric fuera del Frente Amplio tiene mejor relación. Y además tiene carteras importantes, tiene educación, tiene justicia, son carteras muy importantes. ¿Qué pasa hoy con el Partido Comunista en La Moneda? Después de la derrota, por ejemplo, de Iracy Hasler. Es un golpe para el Partido Comunista. Ustedes saben que el Partido Comunista tiene 4 carteras actualmente. Claro. Está el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, está la ministra del Trabajo, Janet Jara, a cargo de la reforma previsional, la vocera Camila Vallejo y ahora el nuevo ministro de Justicia, Jaime Gajardo. Acá se preguntan en La Moneda quiénes van a ser los secretarios de Estado que quieren salir de La Moneda para ir a elecciones. Y se hablaba de Nicolás Cataldo, recordemos que Camila Vallejo va a hacer uso de su postnatal y que ahí la estaría reemplazando Janet Jara, ministra del Trabajo. Ahí va a haber un reajuste interesante que hay que observar y si es que van a conservar en La Moneda los 4 cupos que actualmente ocupan, valga la redundancia, el Partido Comunista. Ahora, el Partido Socialista también tiene hartas carteras, va a haber una reestructuración que, si bien dicen va a ser acotada, va a ser importante, pero efectivamente el Partido Comunista se debilita después de estas elecciones. Última pregunta. ¿Se pone La Moneda en fase, en modo campaña con Claudio Rego este mes o no? Yo creo que eso es algo que no se puede evitar, es inevitable, porque ya se está hablando de que es un plebiscito al gobierno. Recordemos que en algún momento, cuando fue la negociación oficialista, no todos estaban porque Claudio Rego fuera como el candidato de la alianza de gobierno. Y efectivamente, habían algunos que todavía no les gusta esa figura en el oficialismo, pero es lo que tienen. Para el gobierno es importante ver cómo van a enfrentar este proceso. Por eso también se va a realizar este comité político ampliado, algunos le dicen cónclave, en el Cerro Castillo para delinear los próximos pasos a seguir. De partida tienen que digerir los resultados
de manera más calmada. Lo trataron de hacer el domingo, todavía no estaban todos los resultados, el día de ayer en la mañana estaban todos cansados. El miércoles va a ser un día clave, yo diría. Gracias, Daniela. Buenos días. Chao. Chao, Dani. Hasta pronto.